al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Estela Ramos y familia, Esther Covarrubias, familia Delgadillo Chávez, familia García Pérez, familia Gutiérrez Pulido, familia Mallorquín Vélez, familia Van Ingen, familia Vázquez Santana, familia Espesedo González, González Palacios y Quirarte González, por José Luis Elba y familia, Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia, Leticia Ramos y familia, por la familia Quirarte La Viaga, por Mireya Ocando, por su salud, por Miriam Pérez, por su salud, por todos los enfermos de esta pandemia, por todos los médicos y enfermeras que los cuidan, por todos los sacerdotes, por su santificación, por la salud de Teresita Mireles Cueva. Pedimos por María Dolores Ramos Valencia y familia, por Efraín Tostado y familia. Encomendamos a Jesús Alfonso Lugo Saucedo. Pedimos por sus necesidades, también pedimos por el eterno descanso de Amador Bobadillas en el tercer día de su triduo, Ana María Camarena, Gerardo Martínez, Javier y Fernando Rizo Torres, María Elena, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Óscar Fernando Gómez Gómez, el Padre Rafael Uribe Pérez y las ánimas del purgatorio. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste concedernos la vida celestial, te rogamos que, puesto que al justificarnos nos hiciste capaces de la inmortalidad, nos concedas también llegar con tu ayuda a la plenitud de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió.
Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder: el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Alabemos a Dios, todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de la de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar juntos en esta palabra que acabamos de escuchar. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta este pasaje de los viajes que Pablo va realizando, evangelizando el Asia Menor. Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. Primera lección que aparece en esta lectura: la misión de la evangelización no es nuestra, pero no solamente no es nuestra, sino que no la podemos realizar solos. Pablo no era un superapóstol, era un hombre con muchas cualidades, pero también con limitaciones. Y por eso, sabedor de sus limitaciones, Pablo asocia a otros a la causa. Invita a Timoteo para que sea su compañero de misión. Descubre en él cualidades que lo hacen capaz de ser un gran evangelizador. Y de hecho Timoteo se va a convertir en un gran evangelizador. Luego será obispo, porque Pablo le va a encomendar comunidades a las que va a atender con solicitud, con amor. Y luego nos dice entonces el libro de los Hechos: en todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles. Se está refiriendo aquí a las decisiones tomadas en el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia. ¿Y qué decían esas decisiones? Que a los paganos, es decir, a los que no eran judíos y habían abrazado la fe, no se les iba a imponer ninguna carga más que las estrictamente indispensables. Es decir, no se les iba a exigir la observancia de la ley de Moisés para salvarse. Simplemente se les iba a pedir que se apartaran de todas las prácticas paganas, idolátricas.
o sea, ofrecer carne inmolada a los ídolos y comer de ella, evitar también la sangre de animales que hubieran sido ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Esto porque existía aquella idea de que a través de estos medios uno se asociaba con aquellas divinidades. Entonces, los decretos apostólicos que surgieron del primer concilio de Jerusalén fueron muy claros. No se les pedirá a los paganos ninguna carga que no sea la estrictamente indispensable, que se aparten de todo lo que tenga que ver con la idolatría y con el paganismo. Por eso entonces dice el libro de los Hechos que daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusieran en práctica, y de esta manera las comunidades cristianas de toda el Asia Menor se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Eran cada vez más los que creían, y creían por el testimonio. Segunda enseñanza que nos da esta lectura, el testimonio. El Papa Benedicto XVI, en aquella encíclica que escribió sobre la fe, decía: nadie llega a ser cristiano por una intuición, por una deducción lógica, sino por imitación, porque ve a otros. Y cuando vemos a otros que son felices, cuando vemos a otros que se sienten realizados, les preguntamos: ¿y tú por qué eres feliz? ¿Por qué te sientes realizado? Porque soy cristiano, porque he creído en Cristo, porque sigo al Salvador. Es el testimonio el que hacía que cada vez aumentara más el número de los creyentes. Y luego nos dice el libro de los Hechos que el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia. Pablo y Timoteo atravesaron entonces Frigia y Galacia, y al llegar a los límites de Misia se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y al final nos vamos dando cuenta de quién es la misión, del Espíritu Santo. Es la misión de Dios, no la deciden los apóstoles. El Espíritu Santo les dice a dónde deben de ir y les dice a dónde no deben de ir. Sí, el Espíritu Santo conducía la misión. Ellos no tomaban sus decisiones basadas en sus intuiciones o en sus buenos deseos, sino en lo que el Espíritu Santo les decía. Al final nos dice efectivamente la Escritura que Pablo tuvo una aparición en la noche, vio un macedonio que de pie le decía: ven a Macedonia y ayúdanos. Y después de esta visión determinaron salir para Macedonia, convencidos de que Dios los llamaba a predicar allí el Evangelio. Así, Pablo se deja guiar con docilidad por el Espíritu Santo de Dios, que lo va llevando a lugares inhóspitos que jamás hubiera imaginado conocer, pero que la palabra de Dios le hace alcanzar para poder predicar allí el Evangelio. En el Evangelio que hoy escuchamos, seguimos escuchando este diálogo de Jesús con sus discípulos en la última cena. Y Jesús dice a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Amar, odiar. Hay que recordar que Jesús utiliza mucho la palabra amor. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Pues ahora escuchamos que Jesús dice: si el mundo los odia, que es efectivamente lo contrario del amor. ¿Por qué va a odiar el mundo a los discípulos de Jesús? Porque no son del mundo y porque no se pliegan a las órdenes del mundo. ¿Qué es el mundo para San Juan? El demonio y sus seguidores, las fuerzas del mal que se oponen al establecimiento del reino de Dios. El mundo se opone a los discípulos de Jesús. Por eso el mundo, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. El mundo es Satanás. El mundo es los seguidores de Satanás, que no quieren que se establezca el reino de Dios en la tierra. También hoy hay muchos que se esfuerzan en erradicar la presencia de Dios del mundo. También hoy hay poderosos que quieren manipular a la sociedad para imponerle su forma de pensar. Eso que se oye hablar, que no es efectivamente algo inventado, porque está documentado, el nuevo orden mundial
pues esos poderosos que quieren manipular al mundo, pues estos son el mundo, los que se oponen a Jesús, los que se oponen a su evangelio, porque quieren establecer un mundo sin Dios, porque quieren establecer leyes contrarias a la vida, al matrimonio y a la familia. En estos días escuchábamos a uno de estos poderosos decir que el tiempo de la pandemia nos ha revelado que es el momento de acabar con la familia. Efectivamente, esos son los poderosos del mundo. Esos son los que odian a Cristo. Esos son los que odian a los seguidores de Jesús. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que ese odio no puede ser combatido con odio. Sí, dice Jesús, sepan que si el mundo los odia, me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si somos seguidores de Jesús y si somos coherentes, vamos a compartir su destino, vamos a compartir su misión, vamos a compartir el rechazo del que Jesús padeció. Jesús fue rechazado, fue despreciado, fue criticado, fue atacado, fue juzgado. Si somos seguidores de Jesús, no nos esperemos otro destino. Nos va a suceder lo mismo que a Jesús. Pero el mundo los odia. Dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Claro, ya nos deberíamos de preocupar si el mundo nos amara. Ya nos damos cuenta los que somos de Jesús, que cada vez que levantamos la voz en favor de la vida, del matrimonio, de la familia, en favor de los valores del reino, somos criticados, atacados, vituperados, escarnecidos, burlados y muchas veces humillados, incluso desde las altas esferas de poder, incluso desde los medios de comunicación, que de forma dogmática quieren imponernos el pensamiento único. Pero dice Jesús, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pues efectivamente, si el mundo nos amara, nos daríamos cuenta que no somos de Jesús. Pero si el mundo los odia, es porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo, nos dice Jesús. Teníamos que nadar contra corriente. En ese tiempo en el que levantar la voz en favor, por ejemplo, de los niños no nacidos, es ir contra corriente. En ese tiempo en el que levantar la voz para defender el matrimonio como Dios lo ha creado, entre un hombre y una mujer, es ir contra corriente. En ese tiempo en el que levantar la voz para defender la familia como Dios la ha querido, es ir contra corriente. Y sin embargo, seremos señalados, criticados, hostigados por hablar con la verdad, por decir la verdad que viene de Dios. Jesús nos dice, yo los he separado del mundo. Él nos ha puesto aparte. Él nos protege. Él nos cuida. Acuérdense de lo que les dije. El siervo no es superior a su Señor. El siervo no es superior a su Señor. Somos siervos. Si al Señor lo han crucificado, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a ustedes los perseguirán. Y sintámonos alegres, sintámonos felices, sintámonos agraciados por ser señalados, criticados o vituperados, por ser seguidores fieles de Jesús, por ser coherentes con el Evangelio. El caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. A Jesús lo ignoran, también nos ignorarán a nosotros. De Jesús se burlaron, también se burlarán de nosotros. Y Jesús nos dice esto cuando dirige esas palabras a sus discípulos, nos está dirigiendo a nosotros para que sepamos lo que nos puede suceder y que no nos desaliente, no nos desanime esta situación. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pero no conocen a aquel que me envió. Y Jesús nos invita entonces, junto con sus discípulos, a permanecer firmes, a permanecer fieles, sabiendo que todo esto va a suceder porque aquellos que atacan la verdad no conocen al que es fuente de la verdad, el Padre Celestial. Por eso entonces lo que tenemos que hacer es combatir el noble combate, como dice San Pablo, con las armas de la fe, permanecer firmes anunciando la verdad, denunciando el error, el engaño y la mentira.
donde quiera que se encuentre. De esa manera estamos siendo fieles seguidores de Cristo. Y como decía, no podemos combatir el odio del mundo con odio, sino con amor. Pero el amor también nos lleva a decir la verdad. El amor también nos lleva a levantar la voz en contra de las injusticias, del error, del engaño, de la mentira. Porque quien ama a otro le hace el bien. Por eso procuremos siempre actuar por amor, porque a través del amor es como vencemos el odio del mundo. Vamos ahora a continuar nuestra celebración presentando nuestras intenciones al Señor. Presentemos nuestras plegarias a nuestros hermanos, a nuestro hermano y Señor Jesús, diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que la Iglesia sea un hogar de misericordia abierto a todos los que se encuentran en graves dificultades y sufrimientos, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los que son perseguidos a causa de su fe sientan la fuerza de Jesús que los acompaña, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el amor de los esposos crezca constantemente en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, en todas las circunstancias de la vida, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que todos los hombres de buena voluntad sepamos ponernos a favor de los pobres, los débiles, los necesitados, los que son tratados injustamente, los que sufren discriminación o violencia, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que en este tiempo de Pascua nos llenemos de alegría y de un sincero espíritu de fe y de amor, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos y envíanos tu espíritu, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora ponemos sobre el altar del Señor el pan y el vino, que son ofrenda de lo mismo que el Señor nos da, y con ellos ofrecemos también nuestra vida, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, pero también nuestras tristezas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad esas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan,
Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que por el pecado me aparte de ti. Amén.
Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El día de mañana, domingo, tendremos misa, como es costumbre, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Les invitamos a seguir la transmisión a través de este medio. Como ya se habrán enterado, el señor arzobispo ha dado nuevas disposiciones para los templos, para las iglesias, para las parroquias, debido a que las autoridades civiles nos han anunciado pues las fases de desconfinamiento que serán progresivas. Por lo pronto podemos reabrir los templos a partir del próximo lunes 18 de mayo. No significa que se acabó la cuarentena, no significa que ya no hay peligro, al contrario, es el tiempo de lo que se conoce como el pico de las transmisiones, de los contagios. Por eso se dice que todavía hay que guardar cuarentena unas 2 semanas para que este peligro disminuya. Sin embargo, tenemos esta concesión de poder abrir los templos. Y entonces, ¿para qué abren los templos si todavía hay posibilidades de contagio? Para que tengamos este consuelo, es decir, para que podamos acudir personalmente, o sea, de forma individual, a hacer oración a los templos. En nuestra iglesia parroquial de San Jorge, el Señor está aquí presente. Aquí en el sagrario el Señor nos espera. Si alguien sale pues a hacer algún mandado, a pagar algún recibo, a comprar alguna despensa, alguna medicina, y quiere llegar a saludar al Señor, pues aquí estará disponible nuestra iglesia, con el horario que teníamos antes de cerrar el templo, es decir, de 10 a 1 y de 5 a 8. Salvo pues los horarios de misa en los que cerraremos el templo, pero será pues por media hora. Pero sepan que seguimos pues celebrando la Eucaristía a través de estos medios, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábado a las 12 y domingo a las 12 y a las 6 de la tarde. Entonces sepan pues que tendremos oportunidad ya de acudir al templo si queremos hacerlo, pero de forma individual. Claro, también si alguien viene con algún miembro de su familia, pues no está prohibido. Lo que está prohibido son las convocaciones. Por eso aún no habrá misa, aún no habrá hora santa o algún rosario organizado, porque no estamos convocando a que la gente venga, sino que se está dando esa facilidad para que quien quiera orar en el templo pueda hacerlo, a partir pues de este próximo lunes 18 de mayo. Vamos pues, y luego claro se nos van a ir dando indicaciones. El señor arzobispo nos ha dicho que en los días próximos se nos irá diciendo qué pasos vamos a dar para que probablemente, no lo sabemos con exactitud, sino tal vez un poco más, ya tengamos la oportunidad de volver a celebrar la Eucaristía en nuestros templos, pero siguiendo una serie de medidas sanitarias que nos serán indicadas con oportunidad. Por lo pronto, cuando vengan al templo, vengan con su cubrebocas, sepan que hay que usar gel antibacterial, si es posible pueden usar guantes, que también son un medio para evitar el contacto con superficies contaminadas, aunque nosotros estaremos al pendiente de estar sanitizando, de estar limpiando el templo con frecuencia. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un buen día. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.